Empiezo yo entonces, ¿no? Bien, pues buenas tardes a todos. Pues os damos la bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar del papel de la inteligencia de mercado en el turismo social, sostenible, responsable, solidario, que tantos nombres tiene a esto que nos dedicamos dentro de la organización de turismo social. Os presento primeramente a los panelistas. Nos está apoyando Marín de la Crua desde ISTO en Bruselas, y luego tenemos con nosotros a Eugenio Peral, que es el CEO de la empresa Sustainable Development Initiatives, especialista en cooperación al desarrollo en turismo, y Juan Ignacio Pulido Fernández, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Jaén y también ligado al sector turístico toda la vida por su trabajo en AECID, por su tesis doctoral, el Laboratorio de Innovación Turística que dirige en la Universidad de Jaén. Creo que tenemos un panel de lujo y además queríamos ser pocos para que pudiéramos realmente sacar el jugo a estos ponentes que tenemos hoy en día. Os cuento muy brevemente el marco de por qué hacemos todo esto. Esta semana de turismo social, sostenible y solidario de la OITS eh, la veníamos haciendo ya hace unos años, física, en vivo, en Bolonia. Hemos hecho unas semanas preciosas de actividades que las hacíamos en colaboración con el Festival Itacá, lo hacíamos también en colaboración con el Centro Español de Turismo Responsable, que es al que yo pertenezco, y haciendo actividades orientadas al público, difusión, etcétera. Bueno, este año por las circunstancias hemos tenido que hacerlo virtual, pero sobre todo queríamos en esta parte que hemos propuesto nosotros como miembros de OITS, pues aportar un poco de herramientas, no simplemente hablar de los problemas que tenemos y de cómo será el futuro, sino aportar herramientas. El otro día estuvimos hablando de diseño de productos competitivos en turismo sostenible. Hace un rato hemos tenido otro foro de esta misma semana dedicado a hablar del papel de la cooperación internacional, cómo reenfocar los proyectos, hacia dónde va la financiación de los proyectos de turismo sostenible, que ha estado muy interesante. Y ahora pues queremos hablar de la inteligencia de mercado, que es una gran desconocida, una ciencia, yo la llamo así, por lo menos, igual me estoy equivocado, o una técnica, si queremos, fundamental para el desarrollo de este tipo de turismo y fundamental para el desarrollo del turismo dentro del marco de la cooperación internacional, pero que, como digo, en general es muy desconocida, muy olvidada, y con la que tenemos pues grandes problemas, sobre todo para hacerla llegar, ¿no? Yo soy consultor y trabajo haciendo este tipo de planes de marketing para destinos con fondos internacionales de cooperación por muchísimos países, y muchas veces el mayor problema que hemos visto, y esto es algo de lo que ahora también mis compañeros nos van a poder contestar, eh, invertimos una enorme cantidad de dinero de los organismos internacionales, de los donantes, por llamarlos así, en desarrollar inteligencia de mercado, en hacer estudios de demanda, en hacer estudios de oferta, en hacer análisis de tendencias, y luego descubrimos que en la vida real muy poca gente los usa, a veces porque son muy complicados, a veces porque son difíciles de localizar, a veces porque están producidos en un idioma que no es el del destino. Es decir, hay como muchos condicionantes, y yo quería que hoy hablásemos un poco de ese valor en primer lugar, ¿no? La primera pregunta que le voy a hacer a Eugenio y luego a Juan Ignacio, primero que se presente cada uno, que diga quién es y qué es lo que hace con un poquito más de detalle, y inmediatamente después pasar a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿para qué es exactamente eso de la inteligencia de mercado? ¿Para qué nos sirve si queremos desarrollar este tipo de turismo que creemos que tiene mucha oportunidad de futuro en el momento actual y por las circunstancias que estamos viviendo? Y cómo, bueno, más adelante haré unas cuantas preguntas más, que tengo unas cuantas, y por supuesto luego daremos paso a las preguntas de todas las personas que estáis participando. Como queremos hacerlo así mucho más interactivo y hablando cada uno muy poquito para que esto sea más vivo, cuando quieras, Eugenio, te presentas y hablamos un poquito de para qué nos sirve esa herramienta de la inteligencia de mercado y cómo la podemos utilizar para mejorar nuestro trabajo en turismo sostenible.
Muchas gracias, José María, y gracias a la organización por invitarme a participar hoy. La verdad es que es un placer estar con vosotros. En estos días nos toca hacerlo desde casa, me hubiera gustado más hacerlo en Ginebra, como mencionabas, pero bueno, ya habrá ocasión en el futuro en reunirnos en otros lugares. Pero bueno, hoy que estamos aquí en casa, yo creo que nos da tiempo a tener una charla y un debate interesante que espero que esté también amenizado por las preguntas de los participantes y que podamos compartir casos y experiencias exitosas. Un poco por presentarme y porque me conozcan la audiencia, yo en este momento soy el director gerente, el CEO de una empresa consultoría que se llama Sustainable Development Initiatives, Iniciativas de Desarrollo Sostenible por sus siglas en español, y que fundamentalmente se dedica a dos líneas importantes. Una es inclusión financiera, pero la otra que trabaja bastante es la parte de turismo sostenible. Dentro del turismo sostenible, mi carrera empezó pues allá por los año 2003, 2004, cuando como representante de una fundación española, una ONG española en Estados Unidos, con sede en Washington, que yo era el director de esa organización en Estados Unidos, desarrollamos la línea de turismo sostenible. Turismo sostenible como una vía de, en nuestro caso como ONG, como de desarrollo económico para las personas, como una fuente de desarrollo económico, pero por supuesto también como preservación del ambiente en el que se desenvolvía. Entonces, desde aquel momento, al año 2003-2005, empezamos a tener proyectos con el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Menciono el Banco Interamericano también porque en aquel momento recuerdo, año 2003-2004, cuando hablábamos de proyectos de turismo sostenible, incluso en un multilateral como aquel nos decían que eran proyectos que no tenían, que no estaban desarrollando, que les sonaba casi un poco extraño en aquel momento. Después, 2005-2006, empezamos con un proyecto muy grande para promover el turismo rural comunitario en los Andes, concretamente en 5 países. Pues a partir de eso, incluso una de las principales líneas innovadoras del Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló lo que llamaban su clúster de proyectos o su grupo de proyectos de turismo sostenible, o sea, con toda una temática dedicada para el turismo. Lo mismo hicimos en el Banco Mundial con una especialista con la que empezamos a hablar, María Toba, que en aquel momento, 2008-2009, también se desarrolló toda una línea de turismo sostenible. Y bueno, me honra decirlo que fue un poco movido desde España, humildemente desde una fundación, desde una ONG, donde empezamos a sacar estas temáticas de turismo sostenible. Desde aquel momento, hablo de 2003-2004, pues han sido muchos países ya fuera de la ONG, también con mi propia consultora, donde hemos estado apoyando en el desarrollo de mercados, en el desarrollo de oferta también en comunidades rurales, en comunidades indígenas, pero también a nivel regional y a nivel nacional. Han sido bastantes países en los que hemos trabajado desarrollando planes de desarrollo turístico a través de planes de desarrollo económico a través del turismo sostenible en países como, por ejemplo, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Bolivia, bien a nivel nacional o bien en las regiones. Y siempre con el esfuerzo de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones y mejorar la protección de los ambientes en los que viven. Entonces, bueno, ya después me imagino que, José María, tendremos tiempo para que a través de las preguntas y a través del tema vayamos entrando en algunos de los casos específicos, incluso de la situación de ahora, pero como presentación creo que está bien por ahora. Y si quieres, yo creo que tiene sentido que se presente Juan Ignacio y luego ya pasamos a Vale. la pregunta. Me parece muy bien. Juan Ignacio. Perfecto, pues yo soy Juan Ignacio Pulido, soy economista, trabajo en la Universidad de Jaén, donde soy profesor titular, funcionario por oposición. Y bueno, pues como profesor y como investigador vengo trabajando en distintas líneas de investigación vinculadas con la actividad turística, especialmente con eso que tradicionalmente se ha conocido como turismo de interior, turismo rural, turismo de naturaleza, etcétera, y especializándome fundamentalmente en temas de turismo sostenible y turismo responsable. En concreto, en la Universidad de Jaén dirijo el Laboratorio de Análisis e Innovación Turística y dirijo la Cátedra de Turismo de Interior. En temas de inteligencia de mercados, pues hemos hecho algunos trabajos. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando el sistema de inteligencia turística de la provincia de Jaén para la Diputación de Jaén.
En su momento desarrollamos un proyecto en Rusia que fue bastante ambicioso, con 1.100.000 euros, en el que hicimos análisis fundamentalmente de demanda en buena parte de los grandes destinos rusos, San Petersburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también en su momento desarrollamos el Observatorio de Turismo Sostenible de Andalucía para un proyecto europeo que se llamaba EBIMED, que tú, José María, conocerás, y en el que estuvimos trabajando con pues un volumen importante de indicadores para ver cómo se estaba desarrollando el turismo sostenible a nivel europeo. A mí me tocó en concreto en el ámbito del conjunto de Andalucía, y como proyectito más, digamos, particular, más, digamos, con una proyección inicial más reducida, pero que en principio nos está dando bastante buen resultado. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando el Observatorio de Oleoturismo, del Observatorio Internacional de Oleoturismo, que nos está permitiendo para este segmento concreto, para esta tipología concreta de demanda, que se da, como imaginaréis, en sitios muy concretos, como es mayoritariamente el caso de Jaén, pero también de Andalucía, de España, Italia, Portugal, Grecia, etcétera, pues ver qué está pasando en concreto con esta tipología turística del oleoturismo, ver hacia dónde vamos y ver qué decisiones tienen que tomar los empresarios en esa línea, ¿no? Bueno, pues tenemos experiencia en desarrollo y planificación de la actividad turística, como decía, en Rusia, mucha en América Latina, también hemos desarrollado proyectos europeos, también hemos desarrollado proyectos de consultoría en África, fundamentalmente en el Magreb, en general en toda España, y bueno, pues a pesar de que mi actividad fundamental, prioritaria, es la docencia, pues también hemos desarrollado una actividad de investigación significativa de consultoría a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, está bien ahora. Sí. Ahora sí. Muchas gracias a los dos por la presentación. Siempre sabéis que cuando andamos cambiando el mute del micrófono hay un pequeño decalaje, así que no pasa nada. Entonces, ahora yo creo que es el momento de decir de la primera pregunta, que nos hemos estado además reflexionando estos días. Eugenio, podemos empezar por ti. Eso, ¿qué es la inteligencia de mercado y qué valor tiene para este trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones con las que trabajamos, que hayáis puesto buenos y bonitos ejemplos de lo que hacemos, ¿no? Muy bien, gracias, José María. Esto más o menos venía un poco preparado porque, curiosamente, entre algunos de mis amigos y algunos estudiantes, yo doy clases también en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y ya en algunos casos, con ellos no me pasa tanto, pero con algunos amigos me hablan, ¿y qué es la inteligencia de mercado? Y bueno, pues os toca conectaros para que luego podáis entender un poco más del sistema. Pero ciertamente, y José María y nos hemos conocido en algunos de los programas de desarrollo, de marketing, de planes de marketing en algunos de los países, el tema del sistema de inteligencia de mercado es algo que nosotros hemos desarrollado ya en varios países y tenemos hecho unos procedimientos más o menos que son muy convencionales. De alguna manera sería definirlo como un sistema que nos permite reforzar la competitividad, que nos permite aumentar la rentabilidad, las inversiones de nuestros destinos. Digamos que nos permite, yo lo llamo desencadenar como un círculo virtuoso de las empresas y los destinos que deben encontrar sus nuevas oportunidades de negocio, desplegar los procesos innovadores que nos permitan ofrecer al mercado pues, más valor por el mismo precio que nuestros competidores o el mismo valor por menos precios o ambas cosas a la vez. O sea, yo siempre hablo de cómo conseguimos atraer a más turistas o cómo conseguimos mejor, con menos turistas, aumentar el valor de ingresos. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener con nuestro sistema? Pues digamos que nos va a permitir diseñar, desarrollar, implementar, actualizar sistemas de datos, información, incluyendo búsqueda, adquisición, tratamiento, análisis de información necesaria, porque finalmente todo lo vamos a desarrollar dentro de un sistema. Es muchas veces lo que tenemos que hacer, es dejar el sistema montado en los países, en las regiones o en las localidades, porque en función de los proyectos que hemos ido haciendo, ha sido a nivel nacional o a nivel país. De alguna manera, ¿cuáles son los campos que siempre hablamos de cuáles son los campos que debería cubrir este sistema de información? Pues, por un lado, la demanda agregada.
por orígenes y sectores, las previsiones de flujo de origen y destino, el consumidor, sus sociotipos, los factores, los claves de comportamiento, la evolución del sistema, la evolución, por ejemplo, del transporte, si viene a través del transporte aéreo, en la mayoría de los casos, por supuesto, pero si hay otros tipos de transportes. ¿Cuáles son los sucesos clave a nivel regional y global que van a impactar en este sector? Y, por supuesto, hasta ahora no hemos nunca puesto una pandemia. Desde luego, ya en todos nuestros sistemas estamos incorporando el tema de una pandemia. Más campos, pues, por ejemplo, el análisis, tengo aquí todas las notas de los sistemas que vamos haciendo, el análisis diagnóstico de la situación, el estudio de la demanda, indicadores de consumo potencial, estudio de mercado para identificar las tipologías de ocio, en fin, toda una serie de requisitos de negocio que nos van a permitir desarrollar esta herramienta tecnológica. ¿Y cuál es finalmente lo que vamos a tener como resultado? Pues vamos a tener un sistema que va a ser utilizado por los usuarios, en este caso pueden ser usuarios a nivel político, desde los ministerios, desde los gobiernos regionales, pero también las empresas, las cámaras de comercio, los particulares en algunos casos, pero fundamentalmente el sector privado y las empresas, que nos va a permitir tener una mejor calidad y, sobre todo, a nivel político, tomar unas mejores decisiones estratégicas para mejorar la capacidad de nuestros destinos y que lo más normal, y una vez hemos dejado instalado este sistema, tenemos que medir eso, nos va a permitir aumentar la competitividad del sector turístico en el que queríamos desarrollar. No sé si ha sido un poco complejo lo que contó José María, pero vamos, eso a grandes rasgos los sistemas que tratamos de montar. No sé ya, José María. Ahora sí. Es perfecto. Y ahora ya, antes de darle paso a Juan Ignacio, una de las cosas que yo estoy percibiendo también en estos días, y además viene bien ahí otro elemento más de discusión en el que estaba pensando ahora, y es que algunos destinos con los que venimos trabajando en este marco de la cooperación nos están pidiendo ahora seminarios de este tipo y estudios de este tipo, porque con la pandemia ya no les vale la inteligencia de mercado que tenían, es decir, el conocimiento, ya tenían todos ahí sus análisis, su estadística de flujos, de viajeros, su plan estratégico, las ferias a las que iban a ir y los mercados que pretendían alcanzar, y ahora mismo de pronto todo eso cambió el escenario, no les sirve para nada y nos están pidiendo este tipo de colaboración, ¿no? Con lo cual, solo para recalcar ese valor que tú decías de la importancia que tiene para un destino contar con todos estos datos para el turismo sostenible o para lo que quiera, ¿no? Pero aquí estamos trabajando en el marco del turismo sostenible. Juan Ignacio, ¿tú cómo verías esta pregunta? Yo creo que la inteligencia de mercado es una herramienta clave. Es una herramienta clave para planificar y para gestionar un destino o una empresa. Yo creo que sin inteligencia de mercados no se puede gestionar un destino, no se puede gestionar una empresa. Dicho de otra manera y de forma burda, no podemos tomar decisiones con el dedo. Es decir, hoy saco el dedo por la ventana, si hace frío tomo una decisión, si hace calor tomo otra. No, tenemos que tomar decisiones de forma informada. Y por tanto creo que la herramienta para eso es la generación de conocimiento. Y eso, la generación de conocimiento, que no es lo mismo que generación de información, porque podemos generar información, pero podemos no estar generando conocimiento. Quiero decir que en este sentido que podemos generar una cantidad ingente de datos, pero quien está leyendo esos datos no lo sabe interpretar y no sabe tomar decisiones con respecto a esos datos. Por tanto, lo que nosotros tenemos que generar es conocimiento. Tenemos que generar la capacidad de que el lector sepa no solo leer los datos, sino interpretarlos y tomar decisiones con respecto a esos datos. Por tanto, para mí es una herramienta clave para la toma de decisiones por parte de todos los actores turísticos del territorio. Para mí es una cuestión fundamental, es decir, nos estamos encontrando con un montón de empresas y con un montón de destinos turísticos que toman decisiones casi prácticamente por inercia y en muchos casos casi por herencia, ¿no? Es decir, pues gente que tiene un hotel y que sigue tomando las decisiones que se tomaban en su familia hace 20 o 30 años, o gente que, gestores de destinos, que están tomando decisiones prácticamente de oídas, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo, he leído en un periódico, me parece, el otro día leí una entrevista, vi a alguien en la televisión,
así es imposible poder, como decía Eugenio, poder tomar decisiones para asegurar que un destino turístico, que una empresa turística sean competitivas. Por supuesto, el turismo, como tú decías, José María, es una actividad muy dinámica, muy compleja y muy cambiante. Y en ese sentido, la inteligencia de mercados tiene que ser igualmente cambiante, tiene que responder a esas necesidades complejas de la actividad turística. Tú preguntabas, ¿para qué nos puede servir la inteligencia turística? Pues, por ejemplo, a mí me parece que para algo muy importante en lo que ahora mismo estamos enfrascados y que en los próximos años va a ser significativo en términos de turismo sostenible, turismo responsable, pero en términos generales también, ¿no? Para microsegmentar la demanda, por ejemplo. Es decir, a mí me parece muy importante en la actualidad trabajar con turismos de nicho. Es algo que facilita la capacidad competitiva de los territorios, facilita la capacidad competitiva de las empresas. Hay veces que te encuentras con un cortijo en mitad de Andalucía que tiene 100% de ocupación durante todo el año y te preguntas ¿por qué? Bueno, pues porque se ha especializado en la observación de pajaritos y se ha orientado hacia el mercado alemán en una zona determinada, con un mercado concreto. Bueno, pues para eso sirve la inteligencia de mercado, por ejemplo, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos hablando de una herramienta fundamental que hoy es clave para tomar decisiones, para asegurar que nuestro negocio, para asegurar que nuestro destino sea un destino competitivo y se pueda posicionar en un mercado que es cada vez más complejo y en el que cada vez hay más competitividad. Pues muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias, aunque tengo aquí preparadas algunas preguntas más, pero al hilo de lo que estabas comentando me surge otra, que como esto es muy, muy dinámico, como debe ser, ¿creéis, y puede empezar igual Eugenio, así vamos variando, ¿creéis que hay suficiente para esta gente, estos destinos con los que trabajamos? Da igual los interiores, rurales, como comentabas tú, que los destinos un poco más de cooperación con los que estamos más metidos, Eugenio y yo, destinos lejanos, exóticos y demás. ¿Hay suficiente inteligencia de mercado para esta gente? ¿Es accesible? ¿Cómo lo veis? Si quieres, Eugenio, y luego Juan Ignacio, que ya le veo ahí con ganas. Sí, yo creo que vamos a estar de acuerdo, Juan Ignacio y yo. No hay suficiente. Y sí, hay mucho que trabajar. Y es que incluso lo que había quizá hasta enero ha cambiado completamente por la situación en la que vivimos ahora mismo. O sea que no, y hay que estar siempre continuamente actualizando. Los sistemas, yo siempre digo que son sistemas dinámicos y que hay que estar continuamente actualizándolos con variables que siempre cuando introducimos y dejamos montar los sistemas en los distintos clientes con los que trabajamos, les decimos esta variable hay que estar actualizándola, porque si no, no va a funcionar de nada en ningún caso. Y lo que entendíamos que eran destinos potencialmente muy atractivos, nos hemos encontrado ahora que no son. O sea, los países que reciban el mayor número de turistas, pues ya no reciben el mayor número de turistas, prácticamente están recibiendo 0 turistas, como podría ser el caso como España, podría ser como caso como Estados Unidos, como Francia. Entonces, eso a nivel de países, a nivel de región vamos a encontrar lo mismo. Lo hemos visto aquí en nuestro caso en España, lo hemos visto con situaciones como Canarias, como Mallorca, o nos encontramos en otros destinos en Latinoamérica, como situaciones como Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos y destinos turísticos. Entonces, yo creo que hay que estar continuamente actualizándonos y encontrarnos que hoy por hoy podemos tener el mejor atractivo turístico en nuestro país, en nuestro destino, pero sin embargo no va a llegar nadie porque no tenemos algo que ahora ha surgido, como antes nadie pensaba en eso, pero ahora ha surgido como una necesidad imperiosa, que es tener nuestro sello de seguridad, de bioseguridad. Entonces, bueno, yo creo que no estamos a la altura, no están los temas de inteligencia de mercado y creo que hay que actualizarlos continuamente. Juan Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo si crees que es convencido accesible la que hay, dime cómo lo ves. A ver, depende, ¿no? Es decir, digamos que la pública es accesible, la privada no lo es, ¿no? Primero, yo estoy convencido de que no es suficiente la que hay y sobre todo no está adecuada a las necesidades de cada cual. Es decir, es cierto que una pequeña empresa o un pequeño destino turístico no se pueden costear un estudio de demanda
de 20.000 encuestas en origen, porque eso es absolutamente imposible. Pero para eso está Tour España, que todos los años hace análisis de mercados en origen y nos dice cuál es el perfil del turista alemán, del turista británico, del turista estadounidense, del canadiense, etcétera, ¿no? Esa información sí está disponible. Está disponible, por ejemplo, en Andalucía, la información que facilita la Junta de Andalucía a través del sistema de estadísticas de Saeta, en el que nos dice de igual manera, por ejemplo, cuál es el perfil del turista extranjero que visita Andalucía, cuáles son sus principales expectativas, cuáles son sus principales demandas, cómo valora Andalucía. Bueno, pues esa información sí está disponible. Si me preguntan la información o el conocimiento que genera Sol Meliá para sus empresas, pues esa información no está disponible. Yo, en cualquier caso, sería crítico en general con el sistema turístico general, ¿no? Es decir, a mí me parece que dedicamos muy poca financiación, muy poca inversión, en este caso porque no sería gasto, dedicamos muy poca inversión a la generación de inteligencia de mercados en comparación con la que dedicamos a la promoción. Y en este sentido habría que plantearse qué promocionamos y a quién lo promocionamos si previamente a la promoción no hemos hecho inteligencia de mercados. Es decir, no tiene sentido. Muchas veces tú le preguntas a los gestores de destino, oye, ¿por qué vas a esta feria? ¿Por qué vas a la otra? Y no encuentras respuesta. Es decir, realmente no saben por qué van a una feria, por qué van a otra. No saben cuál es su principal cliente y lo que es más peligroso, diría yo, preocupante, ¿no? Es que no saben cuál quieren que sea su cliente. No cuál es, sino cuál quieren que sea. Yo creo que la inteligencia de mercado también es muy importante para que el destino turístico o la empresa determine cuál quieren que sea su cliente potencial. ¿Qué características tiene ese cliente? En definitiva, si hablamos, como yo le cuento a mis alumnos en el máster nuestro de turismo, de generar valor, ¿por qué está dispuesto el cliente a pagar? ¿Por qué valor? ¿Cuál es el valor que tenemos que generar al cliente para que el cliente pague? Pues en función de eso, en términos de inteligencia de mercados, tendremos que averiguar ese valor y tendremos que ofertar ese valor para que el cliente venga, ¿no? Es decir, si yo quiero que venga un turista, un pro-sustainable tourist, un turista prosostenible, un turista responsable, ese turista tiene unas características determinadas y paga por un valor determinado, él requiere un determinado valor. Pues eso me lo dice la inteligencia de mercado. Entonces yo, mi sensación desde hace muchos años, yo creo que desde que empecé en esto del turismo, ya llevamos muchos, unos peináis canas, otros todavía estamos ahí aguantando, pero la cuestión es que creo que se dedica mucho dinero a promoción sin saber qué se promociona y sobre todo a quién se le promociona en relación con el dinero que se dedica a la inteligencia de mercados, que creo que nos daría mucho mejor resultado que la promoción. Es decir, o al menos nos permitiría promocionar hacia mercados determinados y concretos que nos permitieran una mayor rentabilidad en términos de demanda. Bueno, totalmente de acuerdo y además yo creo que precisamente en eso es algo que venimos muchos años insistiendo a los distintos organismos, porque también me preocupa una cosa, que es la que os comentaba antes, que es que muchas veces la inteligencia de mercado, que como dicen no hay mucha, hay muchas estadísticas, una acumulación inmensa de información, pero luego no tenemos a la gente que lo interprete y se lo haga llegar al público. Muchas veces ni siquiera es consciente el mercado de esa inteligencia que ya existe, dónde está, porque a veces anda dispersa, que si Tour España, que si el Euromonitor, que si alguna inteligencia que hacen las comunidades autónomas, los organismos internacionales también hacen, pero no hay como un lugar, un repositorio, como se puede decir, donde yo diga, oye, yo tengo una empresa de aventuras en el altiplano de Perú, ¿dónde encuentro información sobre el mercado de aventura alemán? La hay, resulta que la hay, y está en webs accesible y gratuita, pero tienes que saber cuándo se hizo, quién la hizo y cómo llegar hasta ella. Y para mí esa es una de mis mayores, en mi caso, batallas, ¿no? Con los organismos que la producen, en mi caso los de cooperación, el mecanismo de transferencia, porque ahí sí creo que
que hemos fallado estrepitosamente en que esa información les llegue a ese decision maker, digamos, de un destino, de una empresa, que es el que la tiene que utilizar. En los países desarrollados igual lo tenemos un poco más fácil, pero sigue pasando lo mismo. Muchas decisiones, perdón, como decía, se toman de oída. Y para continuar un poco, Eugenio, en todo esto, eh, que ya vamos metiéndonos muy a fondo, por las tendencias que son también parte de la inteligencia de mercado, con todo esto que estás trabajando, hablando con destinos, con empresas, con donantes, ¿hacia dónde vamos en este momento? ¿Qué poquita información o qué poca inteligencia podemos saber del futuro inmediato, por lo que sabemos en este momento y dentro de la incertidumbre que hay? Pues la verdad es que, José María, hablando estos días con algunos de los representantes del sector turismo en muchos de los países de Latinoamérica, concretamente que es con los que he estado hablando estos días atrás, hay una gran incertidumbre y hay una gran preocupación, porque a pesar de que todos los indicadores están hablando de que no deberían abrir fronteras, que es un poco lo que está pasando en España, estos países, algunos de ellos, donde el sector turismo es uno de los principales componentes del PIB, una vez más, a réplica de España, pues están decidiendo que o abren, porque no les queda más remedio a riesgo de que haya no solo una situación muy crítica económica, sino lo que está ocurriendo en algunos de ellos, donde ya está pasando actualmente, donde hay revueltas sociales y bastantes disturbios por tema de que la gente que vive del turismo, que vive incluso ya no solo el turismo internacional, sino incluso el propio turismo interior, pues están viendo que no tienen ingresos para llegar ni siquiera no solamente a fin de mes, sino a fin de semana. Pero curiosamente yo quería volver un poco al tema de inteligencia de mercado también, porque me encontraba también, y eso ha sido hace unas semanas, donde hay algunos gobiernos, y no vamos a mencionar ahora cuáles, pero que están diciendo, no, ahora mismo a mí no me interesa tener un acceso a más información o que esa inteligencia de mercado, que esos estudios de marketing, por ejemplo, se hagan públicos en estos momentos, porque a mí me interesa promocionar lo que, bueno, por tema de rédito político, por tema como lo quieras llamar, pues yo quiero promocionar lo que a mí me interesa, no tanto lo que a mí me diga su sistema de inteligencia de mercado. Entonces, bueno, pues desde en algunos casos decir, no, mira, no quiero ni siquiera que me hagan ustedes un estudio de la demanda de lo que estarían buscando los visitantes que nos llegan aquí todos los años. Entonces, en algunos casos es muy importante, pero en algunos casos, como no políticamente tiene rédito aplicar los aportes, los apoyos a los destinos interiores que un gobierno puede preferir por temas políticos, pues lo están haciendo así. Entonces, bueno, mi experiencia me dice que es muy importante, pero que en estos momentos la situación está haciendo que algunas entidades públicas decían que no. Y por un último dato que quería mencionarte, cuando me has hablado de tendencias, evidentemente las tendencias son de caída libre en todos los países, en algunos están empezando a remontar poquito a poquito porque están tratando de fortalecer a través del turismo interior, porque prácticamente turismo internacional no hay en ninguno de los principales países receptores de turismo ahora mismo, hay muy pocos. Se empiezan a restablecer líneas aéreas, algunos de los países incluso de nuestro entorno están empezando ya a tener turistas, pero la zona con la que trabajo más concretamente, que es Latinoamérica, pues es apenas muy poco. Luego veremos algunos de los visitantes o de los que están atendiendo la conferencia que probablemente vienen de esos países y están trabajando en gobiernos o ministerios de turismo, nos dirán otro dato, pero hoy por hoy la situación es que en algunos países la situación es muy, muy crítica. Países como República Dominicana, Uruguay, donde el componente del turismo es muy, muy, muy fuerte y que no terminan de levantar cabeza. Y sobre esto, y muchas gracias, Eugenio y Juan Ignacio, sobre este tema de las tendencias y a dónde parece que caminamos, ¿tú cómo lo ves? La sensación que tengo, a ver, primero habría que distinguir entre prepandemia y pospandemia, y en cualquier caso, digamos que este sería un debate muy largo, pero tendríamos que plantearnos si la pandemia va a suponer un cambio significativo en el desarrollo de la actividad turística a largo plazo y en las tendencias de la demanda. A mí inicialmente me pareció todo el tema este de la pandemia una posibilidad, una oportunidad única para cambiar muchas cosas que estábamos haciendo mal, y en definitiva para cambiar eso que ahora ya está tan manido del modelo turístico, ¿no?
pues es verdad que es una oportunidad, es decir, hasta ahora no se había dado la situación que conocemos ahora mismo de eso que se llama turismo cero, ¿no? Y por tanto, pues era una oportunidad para ir incorporando aspectos relacionados con la sostenibilidad, con la responsabilidad, relacionados con un comportamiento distinto en términos sociales y en términos ambientales, también incluso en términos económicos, ¿no? Por parte de la oferta y por parte de la demanda. Eso fue lo que pensé inicialmente y dije, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, esto nos va a permitir generar cambios en el modelo turístico e incorporar aspectos de los que venimos hablando algunos desde hace muchos años y que el modelo turístico imperante nos impedía incorporar. Con el paso de las semanas y fundamentalmente a partir de que se han ido abriendo algunos mercados y de que en Europa se producen procesos de desescalada y uno ve cómo se comporta la demanda, pues se da un poco cuenta uno de que no va a cambiar absolutamente nada esto. Es decir, que la sensación que tengo es de que vamos un poco hacia lo mismo, incluso peor, porque ahora la mayoría de empresas quieren recuperar la situación previa a la crisis, la mayoría de destinos quieren recuperar la situación previa a la crisis e incluso los turistas quieren irse de vacaciones de forma masiva como se iban previamente a la crisis. Por tanto, pues eso del turismo sostenible, responsable, capacidad de carga y este tipo de cosas, pues no sé en qué vamos a quedar. En cualquier caso, la sensación que tengo es de que va a seguir habiendo una creciente competencia de destinos y de empresas en los próximos años y que si los destinos y las empresas quieren competir en los mercados, tienen que diferenciarse. Y para diferenciarse tienen que buscar ventajas competitivas. Y para buscar ventajas competitivas tienen que generar inteligencia de mercado. Y por tanto, mi sensación es que sí que va a haber una tendencia en los próximos años a paralizar un poco esto que tiene que ver con la promoción, esa promoción loca que se ha hecho durante mucho tiempo, de ir a cualquier sitio de cualquier manera, llevar cualquier cosa, no pensar a qué tipo de turista nos orientamos, ni con qué tipo de producto, etcétera, sino que va a haber una promoción más pensada, más meditada, y que va a estar acompañada de un proceso de generación de conocimiento sobre demanda, fundamentalmente, también sobre evolución de la oferta, que también es un tema muy significativo, ¿no? Y en qué medida esa demanda y esa oferta se acompasan. Por tanto, no sé si es una sensación que yo tengo o es un deseo, pero la sensación que me viene dando en los últimos meses es que esa creciente competencia nos va a llevar a la necesidad de diferenciarnos y, por tanto, a pensar cómo nos diferenciamos. Y en ese pensar cómo nos diferenciamos necesitamos generar conocimiento. Muchas gracias. Sí, yo reconozco que comparto, aunque esto me molesta mucho decirlo, comparto cierto pesimismo porque estoy percibiendo demasiadas señales de querer volver a donde estábamos y a las mismas cuestiones del low cost y demás, de los ofertones, la necesidad de supervivencia. Corremos el riesgo también de que ayude a eso, a que diga, pues yo voy a vender barato como sea porque tengo que pelearme contra otro destino que además dice que es más bioseguro que yo o que tiene un certificado más seguro que el mío. Es decir, estamos entrando en una guerra, yo lo llamo así, la batalla de la confianza, ¿no? Lo que tenemos es la confianza y eso yo creo que tiene una parte buena. Vamos a buscar ese cliente asustado y un poquito empobrecido, va a buscar seguridad, pero también a lo mejor busca otra cosa, ¿no? Y de hecho, bueno, luego tengo aquí se me van acumulando las preguntillas según vais hablando, pero bueno, para que pueda también Eugenio meter un poco de baza en el sentido de, por el conocimiento que él tiene en esto que veníamos comentando, ¿tú esto cómo lo percibes, Eugenio? Yo no soy tan pesimista con el tema, quizá dejarme que rompa un poco ahí con el modelo, porque no soy tan pesimista con la situación de que vuelva un poco a ciertas tendencias. Por supuesto, yo creo que hay que desmasificar los destinos que están masificados, pero el tema de que la gente vuelva a viajar, que pueda potenciar destinos que hoy por hoy hace usted unos días antes de que se cerraran las fronteras, por temas de trabajo me pilló en un proyecto en Rumanía.
Y viajando por las zonas rurales, pues pude, la famosa Transilvania, que tanto salen las películas de vampiros, pues al final me he dado cuenta que muchas de esas economías vivían prácticamente del turismo. Entonces, ¿qué hacemos si ahora el turismo se paraliza? Estamos en turismo cero, todos tranquilos, repensando. Y esos 2 meses que en España nos podemos plantear, parar y repensar, hay muchas comunidades que no se pueden plantear. Yo antes mencionaba algunos casos donde hay revueltas. En Panamá, en Honduras, está habiendo revueltas porque la gente no tiene ingresos y mucha de esa gente que está participando en las revueltas tenían pequeños hotelitos, que ahora como no tienen ingresos y tienen que mantener una familia y no tienen un ingreso mínimo, una renta mínima del gobierno, salen. Entonces, yo creo que mientras repensamos a qué modelo queremos llegar, yo no estoy de acuerdo con el tema de paralizarnos en un turismo cero, porque hay muchas economías que lamentablemente, bueno, no digamos lamentablemente, afortunadamente viven del turismo. Entonces creo que debemos seguir fortaleciéndolo. Lo que sí es cierto es que, y creo que está habiendo tendencia muy interesante, yo he tomado nota estos días de algunas cosas que estoy oyendo. Por ejemplo, pasaporte sanitario es una cosa que es algo que es un debate que ahora mismo está en España. Vamos a permitir viajar a los que tienen pasaporte, a los que tienen un certificado de que han pasado el virus o ya tienen un sistema inmunoprevalente. Bueno, pues entonces tenemos que plantearnos, es un tema que nos va a favorecer el tema de los viajes, bioseguridad, lo que tanto estamos hablando. O sea, yo creo que tú, Juan Ignacio, estás en la zona de Andalucía, han desarrollado el sello Andalucía Seguro. Muchos de los países están trabajando, bueno, tú lo sabes, José María, aquí en España estamos trabajando mucho con el tema del sello de bioseguridad en todos, a nivel de las regiones, a nivel de los hoteles, a nivel de las terrazas. Yo anoche estuve en una terraza a cenar y no sé dónde habrían sacado ese sello, nunca lo había oído, pero decía, esta terraza es biosegura. Me hizo mucha gracia aquí en España, en Madrid, cuando creo que eso no está todavía ni desarrollado. Hablamos de hoteles y hospitales. Ya un destino no es más competitivo porque tiene los mejores hoteles, porque tiene la mejor oferta, sino en este caso ahora porque tiene hospitales, porque tiene una capacidad de repatriar a los turistas de una manera muy rápida. Entonces, fijaros cómo cambió todo. Los tres estamos trabajando en turismo y yo nunca se me hubiera ocurrido dar una clase decir que nuestro destino va a ser mucho más competitivo porque tenemos hospitales o porque tenemos la capacidad de repatriar a todos nuestros turistas en cuestión de horas o en cuestión de días, como Canarias ha pasado a ser, las Islas Canarias han pasado a ser en España un modelo. Es decir, cuando estalló el tema del coronavirus, en poquísimos días consiguieron repatriar a todos los turistas que tenían. Que nos encontramos con que estamos llegando a un sistema donde buscamos otros niveles de confianza. ¿Qué? A mí como turista, como viajero, ¿qué necesito para poder viajar? Y la comodidad, el lujo, lo que cada uno estamos pensando y que hemos estado explicando en nuestras clases durante años, pues ahora hay que poner un añadido nuevo y es el tema de la seguridad, y no una seguridad física en cuanto que lo hemos trabajado siempre, sino una seguridad sanitaria también, cada vez más importante. Entonces, bueno, yo creo que en este tiempo que estamos repensando, desde luego tenemos que trabajar rápido, porque lo que no debemos es mantener mucho tiempo las fronteras cerradas y los destinos cerrados de alguna manera cuando hay muchas familias que dependen de esto ahora mismo. Sí, yo tengo alguna pregunta más, porque, bueno, como más sabéis que esto lo hacemos en el marco de la OITS, no, bueno, de la ISTO, por decirlo más fácil, la Organización Internacional de Turismo Social, sobre cómo puede afectar esto al turismo social. Pero antes de ello, como ya empieza a animarse el tema de preguntas y respuestas, yo me guardo las mías por si acaso nos quedemos sin tema, cosa que no va a ocurrir, porque seguro que todo el mundo se anima. Estamos 60 personas participando. Hay una pregunta que es muy relacionada con el tema. Si quieres, ahora continúas tú, Juan Ignacio, con ella. Sí, ¿qué lobbies hay a nivel mundial, nos pregunta Silvia Briegas, o regional para incitar a que los destinos apuesten más por el turismo sostenible? Es una cuestión un poquito indirecta, pero sí tiene que ver con el tema. ¿Cómo lo...? Bueno, vamos a ver. Lobbies hay muchos. La cuestión es si realmente tienen capacidad de influencia sobre los gobiernos y sobre las empresas. Esa es la cuestión. Es decir, pues desde los criterios de Global Sustainable Tourism Criteria hasta
en España tenemos también lobby a nivel internacional. Mi duda siempre ha sido si realmente no se trabaja más con la voluntad que con la realidad y si realmente fuéramos capaces de o tuviéramos la capacidad de influencia sobre los grandes destinos turísticos y los gobiernos de esos grandes destinos turísticos y las compañías de esos grandes destinos turísticos. Por ejemplo, cuando uno ve los informes de responsabilidad social corporativa o de responsabilidad social empresarial de algunas de estas grandes compañías hoteleras, pues se da cuenta que es un mero lavado de cara de este tipo de compañías, ¿no? Cuando uno escucha a los gobiernos de determinados destinos turísticos o de determinados países hablar de sostenibilidad, pues prácticamente es una especie de carcajada lo que a uno le sale, ¿no? Porque realmente, mire usted que usted me esté hablando de sostenibilidad y que su principal medida del éxito de su destino turístico sea el número de turistas que usted recibe, pues me parece una barbaridad. Que la propia Organización Mundial del Turismo, de forma tan vergonzante, exponga como principal medida del éxito de los destinos turísticos y de la propia OMT el incremento del número de turistas, me parece una barbaridad. Es decir, que lobbies hay muchos. Ahora, ¿seremos capaces de hacer ver a quienes gobiernan el turismo a nivel mundial, donde también hay lobbies, que la medida del éxito del turismo no es el número de turistas que recibe un destino, sino es la mejora de la calidad de vida de la población local y la generación de una experiencia de calidad en el turista? Yo creo que eso es lo realmente clave. Y mientras tanto, está muy bien que trabajemos en indicadores de sostenibilidad, en criterios de sostenibilidad turística, en marcas, en sellos de sostenibilidad. Todo eso está muy bien, que es lo que al final terminan haciendo los lobbies. Pero la realidad es que somos incapaces de influir en el meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es, oiga, hay que cambiar de filosofía, ¿vale? Y cuando hablo de que tienen que venir menos turistas, no me estoy refiriendo a mi pueblo, que desgraciadamente no recibe ninguno, y que ahí sí podrían venir turistas. Es decir, lo que necesitamos es una mejor distribución de los flujos turísticos para que probablemente en España sigan viniendo 83,7 millones de turistas, pero vengan de otra manera y no se produzcan procesos de masificación como se producen. Y se distribuyan en el tiempo y se distribuyan los flujos turísticos en el espacio. Por ejemplo, se distribuyan hacia el interior, ahora que se habla de la España vaciada, ¿no? Pues que se distribuyan hacia el interior y que se distribuyan de otra manera en el tiempo. Para eso hay que tomar decisiones reales. Para eso no basta con un sello de sostenibilidad que te da la ONG tal, por mucho prestigio que tenga la ONG, o por los criterios de sostenibilidad que han diseñado no sé quién, que están muy bien, pero que no aterrizan. Es decir, lo que necesitamos es aterrizar. Y ese es un problema serio que tenemos precisamente porque los lobbies del turismo tradicional son los que están gobernando hoy el mundo del turismo, y los lobbies del turismo sostenible, turismo responsable, etcétera, etcétera, son incapaces de entrar en ese mundo. Pues yo creo que ese es el gran key de la cuestión. No si los hay, que los hay, sino qué capacidad tienen para influir, que no la tienen. Pues muchas gracias. Y justamente aquí, bueno, esto es un poco, empezamos a hacer más complejo el árbol, pues yo tengo aquí más preguntas que me siguen surgiendo, pero hay otra persona más, como ya se van animando, que tiene una pregunta que tiene mucho que ver con algo que yo estaba pensando ahora, ¿no? Estaba pensando precisamente, y ahora os digo la pregunta y que empiece Eugenio, que el otro día precisamente hablando con alguno de estos destinos de la España vacía, en un webinar decían, claro, y al final es un problema de inteligencia de mercado, decían, nos hablan todo el rato los super expertos que están dando tantos webinars y tantos foros, incluyéndonos a nosotros, dice que están
nos dicen, no, es que el turista ahora es diferente, es que el turismo es distinto, dice, pero a nosotros nadie nos ha preparado para ese nuevo turismo. Entonces seguimos siendo los mismos, dice. O sea, aquí llega un experto, llegas tú, José María, o Juan Ignacio, o tal, dice que el turismo es diferente, que el turista es diferente y nos cuenta un montón de cosas y nosotros seguimos siendo los mismos y nadie nos ha dicho cómo es ese nuevo turista. Dice, entonces no estamos preparados, dice, y precisamente justo estaba yo pensando en eso, por telepatía, Juan Alberto González nos pregunta, dice, ¿cree usted que las empresas tienen recursos humanos capacitados para afrontar este turismo solidario y sostenible? O sea, la preguntita es exactamente la misma. ¿Tú cómo lo ves, Eugenio? ¿Esto crees que estamos ahí, que podemos hacer algo, que estamos a tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, José María. Me da la sensación, un poco, porque tú estás muy conectado también con la industria turística aquí en España y durante estos 2 meses, 3 meses casi que llevamos de confinamiento nos ha dado lugar a repensar muchas cosas y a plantearnos cómo es el turismo que viene ahora mismo y cómo nos tenemos que adaptar. Yo menciono ejemplos así como muy cercanos siempre, porque me parece que queda más claro, porque como estos días no puedo hablar mucho. Hablo de Rumanía justo la semana antes de que me confinara. Ahora mis viajes son de aquí a los alrededores de mi barrio, porque es lo único que me deja salir. Pero, por ejemplo, estos días ya uno llega a una terraza que ¿quién iba a pensar que hace 2 meses ibas a entrar a una terraza que está todo separado con mamparas, que cuando quieres la carta lo único que tienes que hacer es acercar el teléfono móvil a hacer una fotografía, un QR code, e inmediatamente tener la carta disponible en tu teléfono, haces la petición por el teléfono y cuando terminas te sale la factura en el teléfono, la pagas, no sacas ni una tarjeta de crédito ni un billete. O sea, para mí eso es un tema sorprendente. ¿Qué capacidad de adaptabilidad han tenido o de adaptación han tenido algunas empresas en tan poco tiempo? Claro, esto estamos hablando aquí en Madrid, en España, en uno de los países, o el segundo país con más número de turistas y el segundo país con mayor ingreso de turismo. Pero, ¿qué está pasando en otros países? Bueno, pues estos días, como les decía, también he estado hablando con algunas empresas en Perú, en Nicaragua, en República Dominicana, y también se están adaptando muy rápidamente porque saben que de eso dependen. Entonces, yo creo que sí, porque la mayoría de las empresas, hasta cierto nivel, están teniendo acceso a bastante información, aunque no solo sea por lo que estamos ahora mismo nosotros, por webinars. O sea, la información se ha abierto más que nunca. O sea, ahora mismo ya no tenemos que estar en Ginebra o en Milán viendo este seminario. Estamos aquí desde muchas partes del mundo y desde casa organizando el webinar y participando en él. Entonces, yo en ese aspecto vuelvo a ser un poco optimista y creo que sí, que las cosas, la gente o las empresas se han adaptado rápido porque depende de eso. Aquí en España, el otro día veía en las noticias, lo veía en la noticia, pues no he podido salir tampoco en Madrid, que las playas en Galicia pues han empezado a poner así como espacios también separados donde se mantienen los 2 metros, donde uno no se acerca a la otra persona. O sea, quiero decir que yo creo que nos estamos adaptando rápidamente. Hay bastante información, la información está más disponible que nunca y si las empresas lo hacen así, pues en pocos meses tendremos acceso otra vez a un turismo, digamos. El tema de sostenibilidad, yo estoy muy de acuerdo con Juan Ignacio. Al final hablamos de tantos códigos de sostenibilidad. Yo tengo una asignatura en la universidad también donde hablamos de turismo sostenible, indicadores de sostenibilidad, pero hay tantas cosas de las que podemos hablar de turismo sostenible. Alguien me dice que la cantidad de turistas que llegan al año a Barcelona, que es un turismo sostenible. Bueno, tengo mis dudas, pero sin embargo, si uno analiza algunos de los indicadores y los sellos turísticos, pues consideraríamos Barcelona como un destino turístico sostenible. Tendríamos que hablar muchas cosas sobre ese tema. Porque a lo mejor hasta nos encontramos Benidorm, lo de Benidorm no lo sé, pero de Barcelona sí. Entonces, bueno, tenemos que replantearnos todo el tema de sostenibilidad. Ahora se empieza a hablar de los corredores aéreos también, los corredores turísticos, para que algunas comunidades, por lo menos aquí en España, que están en la misma fase, y entre países, ya lo hemos estado hablando, países que están en la misma situación, que empiecen a viajar entre ellos, porque hay que promover el turismo cuanto antes con unos nuevos requerimientos y desmasificar de alguna manera los espacios que había antes. Lo que sí que creo que está claro ahora mismo, y eso lo percibimos desde España, es que España, que hasta hace, bueno, pues somos el principal país receptor de turistas en Europa. Y creo que la decisión del gobierno de poner a los turistas que llevan en cuarentena nos ha hecho perder mucha competitividad y algunos países empezar a utilizarlo bastante en su favor. El caso de Italia, el caso de Francia y el caso incluso de Alemania. Pero el gobierno rápidamente ha rectificado y ha cambiado esa ley, pero hasta el 15, no recuerdo muy bien la fecha, pero hasta la primera semana de julio
no vamos a estar abiertos. Pues la última semana han dicho, Italia han dicho abrimos, Francia ha dicho abrimos y Alemania abrimos. Entonces, bueno, pues hay gente o hay países que están diciendo vamos a aprovecharnos porque tenemos que ganar la competitividad, que en este caso España, por decisiones políticas más o menos acertadas, desde un punto de vista médico o de salud, podríamos decir que son acertadas, desde un punto de vista turístico probablemente no, pues bueno, pues nos están tomando de alguna manera ciertas ventajas. Sí, sí, no, la verdad es que en ese sentido, a mí en todo esto me preocupa también, claro, en Europa, como tú decías, tenemos esta capacidad de adaptación, bueno, en Europa en general, porque Europa tampoco es tan homogénea, pero a mí me preocupa mucho si van a poder reaccionar tan deprisa esos destinos más lejanos, con menos capacidad de digitalización, o incluso, y la pregunta esta, como era tan importante, esencial para mí, me parece muy bueno que también la conteste Juan Ignacio, y enlazando con otra que nos acaban de hacer, que tiene mucho que ver, que es una es la que decíamos de si si la demanda está adaptada, los recursos humanos, y la otra es la demanda, perdón, las empresas, y la otra es que las empresas se están adaptando, pero sí creemos que los clientes van a aceptar esta nueva normalidad a largo plazo. ¿Cómo ves estas dos cosas, Eugenio? Si están preparados, Bueno, si lo van a aceptar. Yo empezando por la segunda, creo que los ejemplos que estamos viendo en las últimas semanas están claros. Es decir, el turista quiere viajar, al menos la sensación que da es esa. El último encuesta que ha hecho Deloitte, el 80% de los españoles estarían dispuestos a viajar ahora mismo y de ese 80%, el 40% estaría dispuesto a viajar al extranjero. Es decir, con independencia de la mascarilla, del termómetro que te mide la temperatura, de la distancia social, de todo lo que haga falta, estamos dispuestos a viajar. Por tanto, creo que nos vamos a adaptar con una relativa facilidad, igual que ha comentado Eugenio, que está pasando en los restaurantes, en las cafeterías y en los bares, ¿no? Es decir, si hace 3 meses, si en Navidad, por ejemplo, nosotros entramos a un bar que está lleno de mamparas, pedimos la carta y tenemos que buscar un QR que ya no se utilizaba prácticamente, recordad que los QR ya prácticamente ni se usaban. Sí, sí. Ahora tenemos que ver un QR. El camarero nos sirve con una mascarilla y no sé qué. Nosotros mandamos a hacer puñetas perdón los que me oigan de México, que no se puede decir puñetas, pero mandamos a hacer gárgaras al restaurante, ¿no? Ahora, sin embargo, nos hemos acostumbrado absolutamente y no hay ningún problema, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que nos vamos a acostumbrar a lo que haga falta. También pasó, por ejemplo, cuando los atentados del 11S, ¿no? Es decir, pues un montón de seguridad, pasar por no sé cuántas cintas la maleta, pasar por no sé cuántas máquinas nosotros, hacernos no sé cuántas revisiones, tal. Y al final nos hemos acostumbrado, oye, eso se quedó, vino para quedarse y ahora entramos a un aeropuerto, ya sabemos que tenemos que ir para un vuelo internacional 3 horas antes, que tenemos que pasar por no sé cuántas cintas, nos hemos acostumbrado. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema. La otra pregunta sí que me preocupa más porque es verdad, como dice Eugenio, que en los países más desarrollados hay mayor capacidad para adaptarse a los cambios, pero en los países que tienen más dificultades lo van a pasar más complicado. En este sentido, yo apelaría a la mejora en la profesionalización del sector. Este sector tiene una ventaja, pero que a su vez es un problema, y es que no hay barreras de entrada. Es decir, en el sector de la ingeniería química es difícil entrar sin formación porque oye, es un tema complicado, ¿no? El de la ingeniería aeronáutica también y en el de la farmacéutica también. Pero en esto del turismo, pues cualquiera se monta su casa rural, se pone tal y hay muchas veces que funciona, ¿no? Pero creo que esta situación nos va a hacer pensar a todos que con independencia de las pocas barreras de entrada que tiene el turismo, deberíamos estar formados mínimamente en algunas cuestiones básicas, ¿no? Y en ese sentido, pues este tipo de empresarios, de casas rurales, de pequeños hotelitos, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo por mejorar su profesionalización, por mejorar su capacidad de comprensión de los mecanismos de funcionamiento del turismo. En muchos casos son complejos
por aprovechar, no digo, porque lo he dicho antes, yo creo que es difícil que una pequeña casa rural o un pequeño hotelito en la sierra pueda hacer un estudio de mercado, pero sí por aprovechar lo que hay. Es decir, es muy llamativo, por ejemplo, que muchos de ellos, cuando hablas con ellos, pues en su vida se han preocupado por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues incluso cuando organizamos cursos, congresos, seminarios, etcétera, no vienen, ¿no? Muchos de ellos ya dan la sensación de que se lo saben todo, ¿no? No quiero hablar en general porque también los hay muy participativos, muy implicados y que se preocupan mucho por este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que esto va a hacer que haya una mayor preocupación por la profesionalización por parte incluso de los que ya están asentados y que pueden ver su negocio peligrar por no adaptarse a los cambios tan rápidos que se están produciendo en la demanda. Eso es cierto y además, como decíamos antes, que al final es que todo está relacionado. Como decías tú al principio, la inteligencia de mercado es la clave. Esto es inteligencia de mercado, ¿no? ¿Cómo adaptarme si no sé lo que me van a pedir? Yo reconozco que sufro un poco, no es pesimismo, es simplemente preocupación pensando en esos establecimientos que uno conoce de tantos años ahí en el turismo rural, en España y donde sea, ¿no? De peinar canas con el turismo rural, nunca mejor dicho. Cuando veo establecimientos que ya me costaba explicarles, pues oiga, ponga una carta un poquito más decente y que ahora de pronto les ha llegado y ahora tiene usted que ser sostenible y además luego kilómetro cero y saludable. Y ahora tiene que ser bioseguro. Y ahora tiene usted que digitalizarse. No sé yo si todos van a ser capaces de adaptarse a esa velocidad. Algunos que yo conozco, tengo mis dudas, tengo serias dudas, pero vamos, sí en general en los destinos un poco más consolidados estoy muy tranquilo porque lo veo. Como decía, sigo sufriendo más pensando en aquellos destinos más aislados o aquellas empresas más caseras o de una generación anterior que no tengo tan claro que sean capaces de adaptarse. Por cualquier cadena de restaurantes innovadores de Madrid no me preocupo en absoluto. Se apañan perfectamente. Los otros tengo mis dudas. Pero bueno, hay Bueno, otra pregunta. José María, perdóname. Dale, sí, sí. En ese sentido también yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora puede ser oportuna para trabajar algunas cuestiones que veníamos hablando hace mucho tiempo en temas de turismo rural, en temas de turismo de naturaleza, de turismo comunitario en América Latina, etcétera. Es el trabajo en red, que yo creo que es un tema muy importante. Es decir, es verdad que puede ser que un pequeño hotelito en la sierra, en la montaña, tal, no sea capaz, o alguien que tiene ya 60 años y que está a punto de jubilarse y que difícilmente pueda ser capaz de afrontar la transformación digital que requiere el turista actual, pero o meterse en temas que tienen que ver con la adquisición de determinado tipo de material tecnológico o de determinado tipo de material con respecto a la bioseguridad. Pero para eso está el trabajo en red, es que se puede trabajar en red y es que yo creo que es fundamental. Cuando no somos Riu, cuando no somos Sol Meliá, cuando no somos Marriott, cuando no somos estas grandes cadenas hoteleras y somos un pequeño hotelito de 10 habitaciones y al lado hay otro de 5 y al lado hay otro de 7, tenemos que empezar a darnos cuenta, y esto es un tema que lo hemos comentado mucho en turismo rural y de naturaleza, pero que todavía cuesta mucho darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta que esos hoteles de nuestro alrededor no son nuestra competencia, que son nuestros aliados y tenemos que trabajar con ellos para generar producto, tenemos que trabajar con ellos para hacer promoción, tenemos que trabajar con ellos para generar inteligencia de mercado. Es decir, probablemente yo solo no puedo acudir a una feria, macroferia y tal, pero juntos sí. Y yo creo que el trabajo en red es muy importante y probablemente esta situación sea una oportunidad para volver a esa idea de trabajar en red que tan buenos resultados da en algunos sitios, ¿no? Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En eso sí tengo buenas noticias porque antes de ahora de pasar a Eugenio con otra pregunta que tenemos aquí, justamente en estos días lo veníamos comentando, hablando con Chus de Pangea, que le conocéis, que ha estado en este seminario, el webinar del viernes pasado. Una de las cosas que nos ha dado mucha alegría es que durante esta pandemia hemos tenido de montar un foro donde se han juntado por primera vez el Club de Ecoturismo, la Asociación de Empresas de Turismo Activo,
y la Asociación de Empresas de Turismo Rural, que no se habían juntado en un foro en la vida, por ejemplo, y ahora ya empiezan a entender esto. O una noticia todavía mejor: en Madrid, que se supone que es un gran destino turístico, no existía una red de asociaciones y se está constituyendo, está ahora en fase de papeleo, prácticamente, una red de asociaciones y de comarcas para trabajar todos juntos por el turismo de Madrid. Esto lo vengo yo oyendo prácticamente desde que acabé la carrera hace 35 años, y ha tenido que llegar una pandemia para que toda esta gente virtualmente se junte y decidan hacer esa asociación para trabajar juntos como destino. Entonces, esas noticias positivas, por suerte, sí estoy viendo unas cuantas. Lo que me preocupa es que luego se queden. O sea, que si eso es coyuntural, y cuando vuelva la nueva normalidad esa, que no sé lo que es, dices, si todo esto se va a abandonar y volvemos a las andadas. Pero bueno, ahora vemos qué opina Eugenio y luego seguimos con esto, porque hay otra pregunta que tiene que ver con algo que hemos mencionado antes. Pregunta un compañero o compañera, porque pone una C nada más, si hay una opción aceptada, una única opción aceptada de turismo responsable, y si no creemos, ya digo, empezando por Eugenio y luego sigues tú, Juan Ignacio, que el ser responsable y sostenible ya no es una opción, sino que es un criterio exigido de diseño turístico en todos los segmentos. La pregunta es intensa. Tú, Eugenio, ¿cómo lo ves? Y luego seguimos con Juan Ignacio, que le veo con ganas ahí también. Bueno, a los que trabajamos por esto, para nosotros es siempre necesario. De hecho, cuando nos sentamos con las comunidades, con las asociaciones de hoteles, que estoy totalmente de acuerdo con el tema de las redes, siempre, o sea, es un criterio fundamental: turismo responsable, turismo sostenible. Por eso antes hablamos, incluso los indicadores están manidos, están traídos de un sitio para otro, los indicadores de sostenibilidad, los indicadores de responsabilidad turística. Sí, es importante, y en este caso más que nunca, porque tú antes mencionabas ese concepto también, José María, de volver a la nueva normalidad. La nueva normalidad, si hay algo que puede que nos presente esto, es que durante unos meses parece como que el planeta ha podido descansar. Todos hemos visto estas imágenes de los canales de Venecia, que volvían a tener peces, tortugas y medusas que nunca habían visto en los últimos 30 o 40 años. En los cielos de Madrid, que empezaron a tener un color grisáceo, los hemos visto azules como hacía mucho tiempo no los veíamos. Entonces, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que esta situación nos ha hecho ver que ciudades totalmente colapsadas por el turismo, como estas que mencionaba, Madrid, Venecia, incluso Barcelona, pues de pronto vuelven a respirar. Entonces nos tenemos que replantear que hay que añadir algunos conceptos más, lo que hemos hablado antes también aquí, de la desmasificación, de la diversificación de nuestros destinos a nivel nacional. Es decir, bueno, pues ya no todo tiene que ser turismo sol y playa en la costa. Podemos empezar a promocionar otros destinos en la famosa España interior, en la España vaciada, que hablábamos también. Lo mismo en otros países, por no ser solamente centrarlo en España. Pero en esta situación, ahora mismo, el turismo sostenible y turismo responsable es más importante que nunca, yo creo. No sé lo que estaremos de acuerdo como panel. Pero además añadiendo otras componentes que creo que hemos mencionado un poco inicialmente, que es el tema de la seguridad, y en este caso la seguridad no solamente física, sino la seguridad en temas de salud, donde en caso de que tengamos un problema de salud, sepamos que podemos salir con cierta celeridad, o podemos ser tratados en el país, en el destino, también con una cierta seguridad para nuestra salud. Creo que va a ser más importante que nunca, porque eso va a favorecer una vez más que nuestros destinos sean más competitivos. Sí, y tú, Juan Ignacio, que estabas ahí también con... Bueno, yo ponía cara rara, ¿no? A ver. Yo coincido con Eugenio que efectivamente para los que estamos en esto, no es una opción, es una obligación. Es decir, la sostenibilidad para mí ha dejado de ser una opción y es una obligación. En todos los proyectos en los que yo trabajo, para mí la sostenibilidad es una cuestión transversal. De hecho, incluso nosotros en la universidad mismo, ¿no? En la universidad yo hace mucho tiempo que vengo planteando que no se puede hablar de sostenibilidad simplemente teniendo una asignatura de turismo sostenible en cuarto de carrera, que la sostenibilidad tiene que ser algo transversal en el conjunto de la carrera, igual que lo tiene que ser, por ejemplo, el emprendimiento. Es decir, tú no puedes sacar alumnos emprendedores teniendo una asignatura en cuarto de carrera de cómo se monta una empresa. Es decir, o tú el emprendimiento lo trabajas desde primero de carrera,
o al final es muy difícil que explicándole a los alumnos cómo crear una empresa y cómo se paga el IBI, cómo se hace la declaración del impuesto a sociedades, los alumnos terminen siendo emprendedores. Eso es bastante complicado, ¿no? Eso es una cuestión que para mí está clara. Claro, sí, en el discurso imperante tampoco hay debate. Es decir, en el discurso imperante no se te ocurrirá escuchar a nadie que hablen en plan negativo sobre la sostenibilidad. Los turistas, los empresarios, los políticos, las ONG, las organizaciones internacionales, la OMT, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y entre el discurso y la realidad, y no pretendo dar aquí una lección de lo que hago en la universidad, porque no toca, habría que distinguir entre lo que en el ámbito científico se llama sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte, ¿no? Y es que una cosa es lo que realmente hablamos y otra cosa es lo que de verdad hacemos. Y la cuestión por la que yo ponía cara rara tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento del turista. Porque es verdad que en los últimos tiempos, probablemente 10 años, estamos viendo un crecimiento de eso que llamamos turista pro sostenibilidad. Pero también es cierto que ese crecimiento es muy lento y que cuando tú al turista lo pones en el dilema entre precio y sostenibilidad, el turista siempre va a precio. Y os voy a poner un caso. Nosotros hace unos años hicimos una investigación, terminó siendo una tesis doctoral de una alumna mía, sobre el comportamiento sostenible del turista en la Costa del Sol, que como sabéis es un destino turístico de masas, de los tradicionales. Bueno, pues solo el 23% de los turistas que encuestamos estaban dispuestos a pagar más porque ese destino hiciera un esfuerzo por ser más sostenible. Y cuando le preguntamos la cantidad estaba por debajo del 10%, la cantidad que estaban dispuestos a pagar estaba por debajo del 10% del presupuesto total de su viaje. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que está muy bien. Es decir, si nosotros a los turistas le hubiéramos preguntado directamente, ¿es usted un turista que se preocupa por la sostenibilidad? Nos hubieran respondido sí. Pero cuando le preguntamos otras cosas, que no es esa tan directa, ¿a usted le preocupa el medio ambiente? Sí. ¿A usted no sé cuánto? Sí. Pero cuando ya le pregunta otras cosas, resulta que se deja la basura en la playa, resulta que no limpia bien no sé qué, resulta que utiliza el coche cuando no hay que utilizarlo, resulta que cuando se ducha 7 veces el mismo día, etcétera, ¿no? Por tanto, el comportamiento del turista también deja mucho que desear en ese sentido. Y en ese sentido creo que nos falta hacer un esfuerzo significativo en términos de educación para el turista, de educación para la sostenibilidad. Y no hay debate, ahora mismo no lo hay a nivel internacional sobre la sostenibilidad. Para todo el mundo la sostenibilidad es un tema muy importante, pero otra cosa es la realidad. Y en muchos casos incluso nos dimos cuenta, haciendo la encuesta hasta que os cuento de la Costa del Sol, que el turista en realidad hacía lo que hacía porque no sabía hacer otra cosa. Es decir, cuando tú le preguntabas, oiga, ¿y usted por qué no hace esto? Ah, es que yo no sabía. ¿Y usted se ducha 7 veces al día? Sí. Pero usted no sabe que el consumo y que tal, y que la Costa del Sol se queda sin agua a partir de las 7 de la tarde porque hay un consumo elevado. Ah, yo no lo sabía. ¿A usted no le importaría ducharse 3 veces al día en vez de 7? Ah, pues no me importaría, pero es que yo no sabía que duchándome 7. En fin, quiero decir, hace falta más información y hace falta más educación para la sostenibilidad. Yo creo que eso es fundamental en los próximos años si queremos que esto cambie. Totalmente de acuerdo, porque además, justamente hace poco, dando algunos seminarios con los tour operadores alemanes sobre reducción del desperdicio alimentario, salía eso también, ¿no? Era muy curioso cómo cuando se le preguntaba a unos cuantos turistas, a grupos muy grandes, a varios miles, que lo hacía esto la TUI y una serie de operadores, dice, ¿estaría usted dispuesto a reducir su consumo para reducir el desperdicio alimentario y a cambiar sus hábitos? Un 56%, me acuerdo casualmente de la cifra, decía que sí, pero luego cuando intentaron en algunas buffets pues decir, pues no te traemos papaya porque no es de temporada, o no te traemos no sé qué que no es de temporada, los turistas la liaban, ¿no? Y entonces yo, claro, había un desfase absoluto entre lo que el turista había dicho y luego cuál era su comportamiento en el comedor. Era un comportamiento un poquito infame que generaba un desperdicio descomunal, ¿no? Y
de hecho, habíamos empezado un trabajo muy intenso con esto, con el turista alemán sobre todo, que se ha detenido por el coronavirus y bueno, pues ya veremos cuando empezamos de nuevo. Pero va mucho en esa línea. Muchas veces esa información podía ser la clave. Tenemos aquí una pregunta que me temo que va a ser la última porque a las 19:35 así tenemos que parar porque hay otro webinar en la misma plataforma, que estos días son intensos, igual que yo hice uno de 4 a 5:45, luego me metí en este, y es una pregunta de, además, casualmente es que es un amiguete, Orlando Araque, planificador e intérprete del patrimonio, que nos hace una opinión y una pregunta. Si quieres la contesta Eugenio, luego también puedes rematar Juan Ignacio y yo digo alguna cosa así, para que a 1:30 y 35 vayamos acabando, ¿no? Nos pregunta, dice, así como la planificación es materia de profesionales de varias disciplinas, ¿no creen que el acondicionamiento y diseño turístico requiere de lo mismo? Es decir, si es que el experto en turismo no puede trabajar solo y se refiere al trabajo multidisciplinario, luego completa la pregunta con me refiero a la planificación y ordenamiento del territorio y el diseño de productos turísticos, ¿no? Es decir, que debe ser un todo el desarrollo y no solo ver la actividad turística, sino todo debe ser sostenible, el desarrollo en general. ¿Tú esto cómo lo...? Supongo que estamos de acuerdo, pero ¿tú cómo lo ves, Eugenio? Totalmente de acuerdo, y una de las grandes cosas de las líneas que trabajamos bastante en la empresa, que curiosamente antes hablamos de desarrollo sostenible, la empresa desde el año 2013 que pusimos el nombre es Iniciativas de Desarrollo Sostenible, y no solo aplicamos al turismo, que es una línea que trabajamos, las finanzas sostenibles, el propio desarrollo económico tiene que ser sostenible porque si no aquí no vamos a ningún sitio. Pero bueno, un poco por terminar, por iniciar la pregunta actual, es cierto que cuando nosotros empezamos a hacer una planificación económica basada en un modelo de desarrollo turístico, el planteamiento es siempre multisectorial y multinivel en cuanto a regiones. O sea, hablamos desde el nivel más alto del gobierno, el Ministerio de Turismo, hasta el nivel más bajo, podríamos decir que en algunos casos, en algunos países ha sido con los gobiernos territoriales indígenas, en otros casos ha sido con los gobiernos municipales, con los gobiernos regionales, pasando. Y incorporando también, desde luego, con enfoques completamente participativos, porque nosotros siempre entendemos el desarrollo y la planificación desde una forma participativa y colaborativa, incorporando a todos los sectores, no solo al sector empresarial, que es fundamental, por supuesto, las cámaras de comercio, de turismo, las cadenas hoteleras, las redes de las que tanto hemos hablado, siempre tratamos incluso de promover las redes cuando no existen, hasta con los turistas, hasta con otros empresarios paralelos a la industria turística. Y por supuesto, sin olvidarnos las industrias conexas. O sea, todo el tema del transporte, las infraestructuras, servicios de agua, servicios de higiene, servicios de seguridad y en este caso, bueno, de hecho siempre lo incorporamos, pero el tema salud, que lo que entiendo es que a partir de la siguiente asistencia o consultoría que hagamos con el siguiente gobierno nos empezaremos a darle mucho más valor al tema de la salud dentro de las comunidades. Entonces, sí, el modelo de planificación es fundamental y es importantísimo para nosotros, desde luego, hacerlo de una manera lo más participativa posible, lo más colaborativa, porque el modelo es de todos. Yo me acuerdo de algunos casos, concretamente en Venezuela hace muchos años, que ahora ya no está tan fácil hacer un desarrollo de un plan de turismo en el país, pero que involucramos incluso en la zona de Mérida, en los Andes tropicales de Venezuela, incorporamos a las familias, incorporamos a los niños en los procesos de discusión, porque ellos nos decían, para nosotros es fundamental, cuando va a venir una familia que viene de Estados Unidos o que viene de Argentina, también quería saber que había atracciones también para las familias que venían con sus niños y que los niños se aburrían mientras los papás estaban visitando determinados servicios turísticos, determinados atractivos turísticos. Entonces, para nosotros es muy importante la planificación y, una vez más, y volviendo al debate que mencionamos antes del tema sostenible, la planificación sostenible, poniendo siempre ponemos muchos límites. Hay un tema que quería, me hace gracia que hemos mencionado también lo de las encuestas, luego volvemos al tema de la planificación. En todos los países siempre tenemos encuestas con los turistas, en todos, y hablaría ahora mismo de los últimos 8 casos, 8 países distintos, en algunos casos a nivel nacional y en algunos de otros a nivel regional. Estoy de acuerdo con vosotros, todos los viajeros turistas dicen que quieren un destino sostenible, que están de acuerdo con el turismo sostenible. Y efectivamente, las siguientes preguntas que hacemos, lo único que valoramos es que ellos no son turistas sostenibles, en la mayoría de los casos. O sea, es una práctica que no solo en la Costa del Sol, sino, mira, lo podemos extrapolar a otros 10 países de Latinoamérica. Es curioso, pero está pasando.
Pero bueno, volviendo a la pregunta del compañero, sí, Ujú. la planificación es fundamental y cada vez más una planificación responsable y sostenible. Ajá. Y tú, Juan Ignacio, en esto, ¿tú crees que estamos siendo más de lo mismo, pero crees que estamos siendo lo suficientemente transversales, por ejemplo, en el caso de España, más concreto a la hora de planificar turismo, o estamos siendo muy turistólogos y no tan transversales? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que cada vez somos más transversales, es decir, creo que los equipos de gestión, de planificación y de gestión cada vez son más multidisciplinares, como es la propia actividad turística. Incluso creo, tengo la sensación de que los propios expertos en turismo también son cada vez más abiertos en este sentido, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que un especialista en turismo, porque a mí no me gusta llamarlo turistólogo ni turismólogo, me parece una cosa feísima, pero un especialista en turismo tiene que ser como una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Una especie de hombre del Renacimiento que lo mismo pintaba, que esculpía, que cantaba, que tocaba la guitarra, así que tienes que saber un poco de todo, porque tienes que saber un poco de sociología, tienes que saber un poco de geografía y planificación del territorio, tienes que saber un poco de marketing. En general, yo tengo la sensación de que los especialistas en turismo cada vez están mejor preparados y tienen un conocimiento cada vez más amplio de la realidad con la que trabajan, ¿no? Y luego, por otro lado, también en los últimos años ha aparecido una tendencia y es a considerar el destino turístico como algo a gestionar, que a mí me parece que también es algo muy importante. Hasta hace relativamente poco tiempo parecía que el destino turístico era como una especie de contenedor, ¿no? Una especie de contenedor de empresas a las que iban los turistas y una especie de contenedor de recursos que los turistas disfrutaban. Pero parecía que el destino turístico como que no había que gestionarlo, estaba ahí y ahí se quedaba, ¿no? En los últimos años sí que nos hemos dado cuenta y de hecho incluso pues ya hay quienes se llaman como profesión gestores de destinos, ¿no? Es decir, eh, que no solo está la planificación en sí del territorio como destino turístico, sino que está el propio gestor del destino y aparecen incluso ya instituciones o herramientas como las organizaciones de gestión de destinos y por tanto, pues yo creo que esa tendencia que va a ir a más es muy importante, ¿no? Esa de considerar el territorio, el destino turístico como un territorio a gestionar, como algo que está vivo, que tiene un conjunto de actores, que esos actores tienen una serie de interrelaciones y que esas interrelaciones, que se conoce como capital social, que ese capital social se puede gestionar y que ese capital social nosotros podemos ahí encontrar liderazgos, esos liderazgos nos permiten mover el destino en una línea o en otra, etcétera. Y en eso derivamos hacia otra palabreja que también se ha puesto de moda en los últimos años, pero que para mí es muy importante, que es la gobernanza. La gobernanza es un elemento clave si nosotros queremos gestionar, planificar y gestionar un destino turístico con nuestro responsable. La gobernanza es un elemento fundamental. Debemos implicar en la toma de decisiones, en la corresponsabilidad de la toma de decisiones a todos los actores públicos, privados, comunitarios, todo lo que sea necesario, la propia población local, como decía Eugenio, el propio turista, es decir, todos tienen que estar implicados en la planificación y gestión del destino y la gobernanza también es un elemento clave hoy día para garantizar la sostenibilidad. Pues totalmente de acuerdo y como ya vamos acercándonos a los últimos minutos, eh, hay una pregunta que os quiero hacer yo, que tiene que ver con dónde estamos, ¿no? Estamos en la semana de turismo social, sostenible y solidario que organizamos en la Organización Internacional de Turismo Social, que como ya sabéis, pues trabajamos, digamos, con segmentos un poquito diferentes, ¿no? Por una parte se trabaja el segmento senior, se trabaja el segmento de turismo accesible y turismo universal, se trabaja el segmento de turismo con migrantes, se trabaja el turismo de colectivos muy desfavorecidos, familias monoparentales, colectivos, digamos, empobrecidos en los distintos países. De alguna manera, el objetivo de la OITS es que el turismo es para todo el mundo, que esto genera sus contradicciones, como ya podemos imaginar, ¿no? Pero una opinión así rapidita para cerrar. Primero, Eugenio y después Juan Ignacio. ¿Creéis que el turismo social con todo esto va a sufrir, se va a favorecer? ¿No es el mejor momento para este turismo que ya tenía, digamos,
sus condicionantes y sus problemas. ¿Qué opinión tenéis así un poco al tiro? Porque es un poquito complejo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Eugenio? Un poquito compleja la pregunta, José María, la verdad es que sí. Es una opinión tranquila y breve. Sí, si yo tuviera que basar mi opinión sin evidencia, yo soy un experto en evaluación, entonces me gusta poner en evidencia de todo lo que digo, pero si tuviera que basar mi opinión en lo que veo ahora mismo, estaría pensando que incluso va a ser positivo para un turismo más sostenible, para un turismo más social, donde estamos empezando a darnos cuenta de la importancia de cómo viajamos y del daño que se ha hecho al ambiente cuando nos encontramos, lo que mencionaba antes, ciudades que ahora empezamos a ver los cielos azules, canales de Venecia que empiezan a ver los peces. Entonces, yo creo que eso por lo menos nos está haciendo un poco reflexionar. Creo que esa reflexión nos puede durar los próximos meses. A lo mejor dentro de un año volvemos a estar el turismo low cost, el turismo masificado y volvemos a lo que teníamos, lamentablemente. Pero yo, si tengo que tirarme al agua con una opinión en este aspecto, voy a tratar de ser positivo y optimista y decir que creo que va a mejorar y que vamos a tener, va a tener lugar un aumento de esa concienciación hacia un turismo más responsable, por lo menos en España. Yo nunca había oído hablar tanto en España, que es donde estamos ahora mismo todos confinados, de volver al turismo interno, porque aquí todo el mundo se iba a los mismos sitios, pero ahora no, ahora ya empiezas a oír hablar de turismo interno, turismo a la España vaciada, porque hay que promocionar esos destinos, hay que promocionar a comunidades que han sido muy afectadas. O sea que por lo menos me atrevo a decir, ya digo, basado solamente en mi opinión, que las cosas van a ser positivas. Genial, pues muchas gracias y le doy la última palabra a Eugenio antes de despedirnos. Digo, no, perdona, Juan Ignacio. Juan Ignacio, ya estoy muy Bueno, cansado después de tanto. yo creo, mi sensación es que en general, por mucho que las encuestas nos digan que los turistas quieren seguir viajando, etcétera, va a haber, al menos en el corto o medio plazo, va a haber algunas dificultades para viajar, ¿no? Todo el tema este de la tarjeta sanitaria o del pasaporte sanitario, las limitaciones de sitio de sitios físicos, quiero decir, en los aviones o en los trenes que vayan al 50% o al 40, al 50 o al 60%. Eso parece ser que en principio pudiera encarecer los viajes y por tanto la sensación inicial que tengo es que para este tipo de colectivos va a ser más difícil viajar, al menos en el corto plazo. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que cualquier persona tiene derecho a viajar con independencia de que tenga cualquier tipo de dificultad física, psíquica, sensorial, económica, de edad, etcétera. Eso no tiene por qué limitar las posibilidades de viajar de cualquier persona. Pero es muy peligroso, y lo llevo diciendo mucho tiempo en mis conferencias y en las reuniones a las que asisto, esa frase del turismo para todos, como si el turismo fuera un derecho al que tuviera derecho todo el mundo, valga la redundancia. No tienen derecho al turismo los que son unos energúmenos y son incapaces de tener un comportamiento cívico con sus semejantes o con la naturaleza en un destino turístico. No tienen derecho aquellos que son incapaces de mantener un mínimo de educación en un territorio que visitan y al que por tanto tienen que respetar sus costumbres, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que esa frase de el turismo es un derecho, del turismo es para todos, como queriendo decir que todos tenemos derecho, no. Creo que no todos tenemos derecho y esto no es una cuestión que tiene que ver con el dinero. Es decir, no me estoy refiriendo a que los que tienen dinero pueden pagar y los que no tienen dinero no, y por tanto sí tienen derecho a viajar los que tienen dinero y no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tiene que haber un comportamiento responsable con respecto al territorio que visitas y que, por tanto, no todos tienen que considerarse con derecho por tener capacidad para viajar o por tener dinero para poder pagarse un viaje. Es decir, hay que tener algo más que dinero para poder viajar y eso se llama educación para la sostenibilidad. Muy bien, pues es un mensaje que nos quedamos también. Ya digo, nuestro trabajo es sobre todo para que los colectivos con limitaciones de cualquier tipo puedan viajar mejor y seguiremos con ese modelo. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias también a Marín y a todos los participantes, que ya os hemos dado las gracias también en el chat, de bastantes partes del mundo. Ya hemos visto
unas cuantas, sobre todo de América, más que de otro sitio, pero bien, encantados. Y Marín, no sé si quieres dar alguna despedida y orientar sobre todo por el seminario que viene ahora para quien le pueda interesar, y por mi parte muy agradecido. Exacto. Quería decir gracias a Juan Ignacio, a Eugenio, a ti, José María, para la colaboración con Coan también, que es el segundo webinario en colaboración con Coan para la semana virtual. Entonces, muchas gracias, José María. Y sí, espero que podamos trabajar juntos otra vez pronto. Y sí, tenemos el último webinario del día en español en media hora, pues 25 minutos, que se llama El Cafecito del Turismo, diálogo con los socios de las Américas. Y todavía se puede apuntar, he puesto el enlace en el chat, entonces pues nos vemos en 25 minutos. Gracias a todos y pues que tengan un buen fin de día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Eugenio, la siguiente ya será con cerveza, no con cafecito, sino la cervecita del turismo. Esa sí la iremos haciendo más pronto que tarde. Esperemos, por favor, esperemos. Ya va de webinars en casa. Exacto, ya estamos cansados. Hasta luego. Hasta luego.